Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora Presidente. Uno de los más importantes temas que trae la ley es el que tiene que ver con el dinero electrónico. En el artículo 1 de la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas se modifica el artículo 72 y siguientes de la Ley de Régimen Tributario Interno para generar incentivos para el uso generalizado del dinero electrónico. Como medio de pago en esta era tecnológica, el dinero electrónico naturalmente que tiene que utilizarse. El problema es de otra naturaleza. Decía alguno de los representantes de los bancos más importantes del país que el Banco Central del Ecuador es el único en el mundo que administra dinero electrónico. En el mundo libre, los bancos centrales no administran el dinero electrónico, sino los bancos privados, porque los bancos privados, cuando administran el dinero electrónico, ofrecen la seguridad que por cada dinero electrónico, llámese dólar electrónico en nuestro país, habrá como contrapartida otro dólar en las cuentas de ahorro corrientes de los cuentaahorrentistas que hayan abierto una cuenta en dinero electrónico. El Banco Central no ofrece entonces la misma garantía que pueden ofrecer los bancos privados para la utilización del dinero electrónico. Tampoco se ha podido generalizar el dinero electrónico en el país, que únicamente se han aperturado 56,000 cuentas y lo único que se ha movido en dinero electrónico no es más de $850,000. La ley, en definitiva, no cambia esta situación anómala en el manejo monetario. Por el contrario, conserva en el Banco Central el monopolio para la administración del dinero electrónico, establece varios incentivos para que pueda un comprador lograr la devolución de 2 puntos en el IVA si utiliza efectivamente el dinero electrónico. Hay un gran problema en este momento en el Banco Central ecuatoriano. El encaje bancario que entregan los bancos por mandato legal y que proviene de depósitos de los ecuatorianos no tiene en este momento en el Banco Central una garantía líquida del 100%. La Reserva Internacional, dentro de la cual hay una cuenta para el encaje, tan solo puede garantizar de lo que se conoce el 70%. Puede legalmente el Banco Central no garantizar el 100%, sino menos. Pero cuando esto ocurre, se genera desconfianza en el sector financiero y económico ecuatoriano. De allí entonces que uno se pregunta, ¿cómo puede el Banco Central seguir administrando el dinero electrónico cuando ni siquiera puede garantizar con los recursos de la Reserva Internacional el 100% del encaje bancario? Afortunadamente, el Fondo de Liquidez, que es otro aporte que hacen los bancos privados con los depósitos de los que tienen sus recursos en la banca, está en un fideicomiso independiente controlado por el Banco Central, $2,200 millones. El problema no es entonces con el fondo de liquidez, sino lo que está sucediendo con el encaje bancario en el Banco Central ecuatoriano. Una de las fortalezas que tiene la banca privada en este momento es que se encuentra líquida y también solvente. Ha hecho las provisiones necesarias en el caso de que haya mora en el pago de los créditos y ha acumulado fuera del fondo de liquidez adicionalmente importantes reservas que en algunos bancos superan el 35% de los depósitos. Con bancos privados líquidos y solventes, lo mejor sería que estos sean los que administren el dinero electrónico. Debió entonces, creo yo, esta ley servir para eliminar el monopolio en la administración
del dinero electrónico por parte del Banco Central del Ecuador. Al margen de este tema, señores legisladores, hay otro que quisiera comentar brevemente, porque ya llegará la oportunidad de hacérselo más detenidamente cuando tratemos la ley que eleva el impuesto al valor agregado del 12 al 14% con motivo del rescate a las zonas afectadas por el terremoto. Se ha dicho que el año 2008 tuvieron que eliminar el FEIREP porque el 70% de fondos del FEIREP simplemente servía para garantizar la recompra de deuda externa. Allí hay una equivocación. Ese 70% efectivamente que servía para recomprar deuda, pero no solamente deuda externa, también deuda interna. Y algo más, también estaba destinado para pagar la deuda del Estado con el IES. Al eliminar entonces del FEIREP, dejaron al descubierto la situación del IES, al que no se le pagó, y luego el gran problema de que deuda interna que podía ser recomprada no fue recomprada. El 20% restante del FEIREP iba al fondo de contingencias. Si se hubiera mantenido ese fondo, este momento hubiésemos tenido 2.500 millones de dólares. El 2008, como dijo el presidente el día sábado, cuando se eliminó el FEIREP y el Fondo de Ahorro y Contingencia, ya había cerca de 400 millones de dólares. Deberían explicarle al país entonces que cuando eliminaron el FEIREP, bajo el supuesto de que se garantizaba solo la recompra de deuda externa, cuando también se garantizaba la recompra de deuda interna, el pago al IES y la acumulación de fondos hasta el 2.5 del PIB para contingencias, se equivocaron. Se equivocaron porque el Ecuador se quedó sin un fondo de ahorro para emergencias. Han logrado conseguir en esta semana cerca de 600 millones de dólares en créditos reembolsables y no reembolsables. Está bien, pero no es suficiente, porque la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto va a requerir por lo menos unos 3.000 millones de dólares por año durante unos 4 años. Se necesitará para la reconstrucción de la infraestructura física, vías, sistemas de agua potable, alcantarillado, escuelas, colegios y también la reactivación económica, por lo menos unos 12.000 millones de dólares. ¿De dónde van a obtener el dinero? Es la gran pregunta. Si solamente esperan que con impuestos se entregue al fisco aquello que de manera emergente podría utilizar. Pero el terremoto de hace una semana fue un elemento más en los problemas de la economía ecuatoriana. Antes del terremoto ya le faltaban al presupuesto general del Estado unos 7.000 millones de dólares. En la cuenta única del Tesoro Nacional no había un saldo mayor a los 135 millones de dólares. Estaba exhausto el fisco. Viene el terremoto y la situación no mejora para el fisco, empeora. Y para los ecuatorianos, en general, que ya estábamos viviendo las consecuencias adversas y dañosas de la recesión, ahora se han complicado aún más. En medio de este entorno y de estas circunstancias, se ha propuesto un segundo paquete tributario que le va a permitir al gobierno recaudar, según dicen, cerca de 1.050 millones de dólares, que sumados a los 350 millones de dólares que va a generar la ley tributaria que se va a votar más tarde, se lograría en el mes de mayo proyectar una recaudación de lo que quede el año 2016 de unos 1.400 millones de dólares. Una cantidad pequeña, podríamos decir casi una gota de agua en el desierto en el que se encuentra el Estado ecuatoriano por la falta fundamental de ingresos. La preocupación entonces, señores legisladores, es sobre lo que vendrá mañana. Si ahora estamos por discutir el segundo paquete tributario, luego del primero que se aprobará este día, en 2 o 3 meses, ¿no ocurrirá lo mismo?
otro paquete tributario, porque las necesidades fiscales después del terremoto se han convertido en necesidades fiscales que, de no hacerse los correctivos en el país, van a llevar a que el gobierno quiera sacudir bolsillos vacíos de los ecuatorianos. Muchas gracias.